Dentro de la psicología clínica, a diferencia de las creencias comunes de que la gente se recuesta en un diván exponiendo sus problemas a alguna especie de brujo o chamán, se requiere de un proceso científico con fundamentos válidos para poder iniciar una terapia, y la principal herramienta es la entrevista. Cabe mencionar que esta técnica no se refiere a sentarse a platicar mientras se toma una bebida caliente, ni mucho menos pedir consejos. Al contrario, parte de una guía o cuestionario pensado atentamente en cubrir un panorama de acuerdo a lo que busca el terapeuta y las necesidades del paciente. El siguiente video tiene la intención de explicar qué son y para qué sirven las entrevistas, además de explicar la forma en que deben ser elaboradas y aplicarse y cómo se clasifican. Este trabajo fue realizado para el módulo 800, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica de la carrera Psicología en Suayet de la UNAM. De acuerdo con Freud, las entrevistas iniciales son un sondeo para tomar conocimiento del caso y decidir si es apto para el psicoanálisis. Es decir, son la base para iniciar un tratamiento, como herramienta para recolectar información, y gracias a ello el psicólogo determina la causa de consulta, además de obtener datos de relevancia. Este procedimiento implica una aproximación ideográfica y nomotética, es decir, no se le realiza el análisis al paciente, sino que el analista se encarga de colaborar con él para que logre por sí mismo este proceso. En este sentido, la entrevista inicial obtiene definiciones variadas de acuerdo a su función. Puede ser preliminar, que se requiere al inicio de la terapia sin lineamientos, puede ser análisis de prueba para evaluar el progreso y aplicación de un tratamiento, o simplemente diagnóstico para identificar el problema del paciente. Los objetivos de la entrevista son principalmente generar empatía y confianza con el solicitante, como el rapport que se verá más adelante. Además, permite arrojar datos de la observación durante la entrevista, así como identificar el historial médico y familiar, encontrar el origen de la patología y canalizar a un área diferente de salud si se requiere. De acuerdo con Díaz Bravo y sus colaboradores, la entrevista semiestructurada es la más recomendada por el balance que ofrece y comenta algunas recomendaciones para su aplicación, como tener una guía de entrevista donde se observen los temas diferentes, un lugar adecuado sin distracciones, informar de forma clara y breve el objetivo de la entrevista, tomar datos personales pertinentes, mantener seguridad y sensibilidad sin juzgar al paciente, seguir en la medida de lo posible el orden de la entrevista y solo modificar si se requiere, no interrumpir al paciente y permitir que exprese sus ideas alternas. De manera general, la elaboración de preguntas debe ser breve, clara y específicas, midiendo un hecho a la vez, sin hacer sugestiones. Además, debe aplicarse de forma oral. Es importante no saturar el número de preguntas ni entrevistas, prestando atención especial a la información que se busca, sin salirse del tema. La interpretación se realiza a criterio del investigador y a la información planificada, es decir, aspectos cuantitativos medidos durante la observación, nervios, ansiedad, llanto, etc., y son complementados con la información cualitativa arrojada en la entrevista, aquellos datos subjetivos, aunque puede variar entre un sujeto y otro, ya que, como se indicó anteriormente, depende totalmente de la información buscada en el estudio. El cuestionario de Willoughby ha sido llamado de diferentes formas, como conocido anteriormente como el inventario de Clark-Thurston, como el inventario de los miedos o la escala del neuroticismo de Willoughby. Este cuestionario evalúa el neuroticismo de la personalidad. ¿Qué es el neuroticismo? Es el choque que hay entre la estabilidad emocional y la inestabilidad. Se le puede aplicar a personas mayores de 14 años y obtener una puntuación alta en este cuestionario indica que la persona es severamente neurótica o ansiosa. Es una herramienta que surgió en base a varias disciplinas, como son la filosofía, el periodismo, la medicina, la pedagogía y la psicología. Es una herramienta que se aplica por medio de la interacción interpersonal entre una o más personas con el fin de investigar algún tema en específico. Se caracterizan por 3 etapas y por sus elementos. Los elementos que son
el entrevistado, el entrevistador, el mensaje y el canal. Son 3 etapas. La etapa del rapport, que se da al inicio de la entrevista, es donde se intenta que el entrevistador haga un ambiente lo más relajado, que interactúe de manera cordial con el entrevistado, que le tenga un lenguaje claro y apropiado, mostrándole empatía. En la segunda etapa es el desarrollo o la cima, donde se clarifica la información. La tercera etapa es el cierre, donde de manera cordial se promueve que ya se va a terminar la entrevista, se indica si se quiere agregar algo más y posteriormente se resume lo que se vio en toda la entrevista para aclarar algunas dudas que tuviera el entrevistado o que pudiera quedar en el entrevistador. Los elementos que mencionamos de la entrevista es el entrevistado, que es la persona que requiere que se seleccione, que se le evalúe, que se le oriente, de la cual puede variar de su conducta, como puede ser tímido, manipulador, agresivo o embustero. El entrevistador es otro de los elementos de la entrevista, el cual debe de tener una habilidad para manejar alguna de estas 4 personalidades que se comentaron del entrevistado. Escuchar con atención, de saber preguntar, encontrar lógica en las respuestas y ser empático. Y pues tener control en la entrevista. El mensaje es otro elemento, el mensaje es que hay una buena comunicación, que comprenda tanto el entrevistado como el entrevistador de lo que se está hablando durante la entrevista. El canal es el medio por cómo se va a dar la entrevista, ya sea verbal o no verbal. La entrevista varía por el objetivo a quien va dirigida y por su estructura. Puede ir dirigida para pedagogía, para clínico, para investigación o orientación o para la labor. Para la investigación puede ser para aclarar alguna duda. En lo clínico con el objetivo de diagnosticar y orientar y evaluar. En lo laboral pues para clasificar, seleccionar o sacar algún personal. Y pues puede estar dirigida también para niños, adolescentes y adultos o ancianos. La estructura puede ser bien estructurada o cerrada, donde el entrevistador se ajusta a un guión establecido en el cual no puede agregar más preguntas aún quedando dudas. En la estructura semiestructurada, la entrevista se puede ir aclarando dudas respecto a alguna respuesta, agregando. Y la abierta o no estructurada, donde el entrevistador debe de dirigir la entrevista de manera abierta sin seguir guiones y aclarando dudas. Y el tipo panel, donde varios entrevistadores entrevistan a solo un sujeto. Gracias. Dentro de los aspectos técnicos de la entrevista, uno de los más importantes es el registro de la información. No podemos hablar de sistemas de registro buenos o malos, sino más bien de las ventajas e inconvenientes que pueden presentar las distintas modalidades. El hecho de grabar las entrevistas representa muchas ventajas, pues permite escuchar textualmente lo que se dijo y la manera en la que fue, para analizar de nuevo el tono, la intensidad, la rapidez, etc. La toma de notas durante la entrevista es un proceso muy común. Al respecto, el doctor Marcos García nos indica que tiene la gran ventaja de que al finalizar la entrevista se ha logrado recoger lo más importante e incluso es posible registrar frases textuales del entrevistado. Otra de sus ventajas es que se puede conocer el orden en el que se fueron presentando los temas. Asimismo, permite compartir la entrevista con otros profesionales que no pudieron estar presentes durante la misma y así se puede analizar también el grado de concordancia entre examinadores sobre las conclusiones obtenidas. La entrevista debe poseer fiabilidad y validez para que pueda ser considerada como un instrumento objetivo de medición. La fiabilidad significa la estabilidad o consistencia de la puntuación que se obtiene en los diferentes momentos en que le sea aplicado esa entrevista al mismo individuo. Se requiere a su vez de fiabilidad del examinador
para la aplicación y la calificación. Por otro lado, la validez se refiere al grado en que la entrevista mide lo que pretende medir. Con el propósito de acercar las técnicas de entrevista analizadas anteriormente lo más posible a las garantías científicas, se han promovido estudios sobre fiabilidad y validez, aunque existe un número ilimitado de variables que entran en juego y que pues provocan una gran dificultad de controlar todas estas variables. Los estudios de validez se realizan atendiendo a la validez del contenido. El maestro Steiner Kval propone una metodología de investigación más amplia, con las siguientes 7 etapas. Primero, delimitar el tema. Segundo, diseñar el plan que se va a seguir para obtener la información deseada. Tercero, entrevistar a la persona considerando el objetivo que se planeó. Cuarto, transcribir lo ocurrido para poder analizarlo posteriormente sin problemas. Quinto, analizar los datos que se obtuvieron. Sexto, verificar la generalizabilidad de los resultados, su fiabilidad y validez con una metodología propia de entrevista. Y por último, informar verbalmente o por escrito los resultados. En la entrevista conductual, su objeto de indagación principal es la conducta de los individuos en situación, así como la relación existente entre esas condiciones situacionales y la conducta, lo que facilitará la relación entre el análisis funcional de la conducta a su vez con los comportamientos que se están investigando. Este tipo de entrevista debe ser bastante estructurada, al menos por lo que se refiere a los contenidos básicos de lo que hay que preguntar. El proceso de entrevista conductual para la evaluación de problemas viene determinado por los aspectos que se consideran relevantes para poder evaluar la existencia, cualidad y magnitud de un problema, desde un enfoque conductual del funcionamiento humano. En este sentido, se da una indagación sobre el funcionamiento actual del sujeto para detectar la posible existencia de comportamientos inadecuados. Para valorar los diversos comportamientos hay que lograr una descripción lo más exacta posible de los mismos, conocer sus parámetros de frecuencia, intensidad y duración en relación con las distintas situaciones. Así se permite valorar si se está ante problemas por exceso o por defecto. También se va a valorar la repercusión negativa que pueda tener para el propio individuo o para los demás, determinando la importancia o gravedad del problema. Para determinar el proceso de mantenimiento de una conducta hay que recabar información de los elementos situacionales anteriores y posteriores al funcionamiento de lo que se analiza. Se tratará de conocer el tipo de problema del cliente, se va a explorar de qué modo se manifiesta este comportamiento y se solicitarán ejemplos concretos de ocasiones reales en las que se hayan producido esos funcionamientos. En la exploración de cada uno de los supuestos problemas, se procederá en primer lugar a efectuar una especificación de las conductas problemas. Se debe conocer las conductas concretas de las que se derivan las molestias para el cliente o para otros, y para lograrlo se realizarán preguntas que rastreen los sistemas de respuesta motora, cognitiva y psicofisiológica. El entrevistador debe esforzarse en que el entrevistado descomponga y describa el problema en conductas. Para ayudarle se pueden realizar preguntas que faciliten discriminar diversos aspectos de su funcionamiento. Por último, se informará al cliente que, no es necesario seguir manteniendo esas charlas sobre su funcionamiento y al haber recogido la mínima información necesaria se podrá analizar y comprenderlo. Se le indicará qué otros datos será necesario recabar, así como las acciones complementarias que se llevarán a cabo para ampliar esa información, otros procedimientos, así como para su aplicación entrelazada con la entrevista.